Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanas. Nos encontramos nuevamente hoy para seguir hablando de su palabra y acerca de cómo ser una buena ayuda idónea. Para hoy corresponde el principio de la sabiduría y vamos a estar leyendo Proverbios 1:7, que nos dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vivimos bajo una ley de siembra y cosecha, que es tan cierta e implacable como la enfermedad y la muerte. El temor. La sabiduría es concebida en un lugar extraño. Es engendrada por el temor. Muchos cristianos se niegan a hablar del temor. ¿No sería muy popular con un público que solo codicia placer? Algunos comentaristas intentan persuadirnos de que el temor bíblico no es más que un respeto por Dios y no verdadero temor. Pero nuestras acciones y reacciones definitivamente acarrearán resultados dolorosos en esta vida presente, así como en la eternidad. Vivimos bajo una ley de siembra y cosecha, que es tan cierta e implacable como la enfermedad y la muerte. Uno pudiera tratar de demorar el día de la cosecha, pero siempre llega con la certeza de un legislador eterno. Si las mujeres jamás se dejaran caer en un sofá para llorar su pérdida y soledad, si los hijos jamás maldijeran a sus padres, si nadie jamás experimentara vergüenza y pesar, entonces el temor sería absurdo y todo el que lo fomentare sería enemigo de la humanidad. Pero si nuestras decisiones nos pueden conducir a finales tristes, entonces el temor es el factor de disuasión más saludable que podemos tener. Es el principio de la sabiduría. La vida sin el temor es el paraíso de los necios. Lo que es dolor físico para la conservación del cuerpo humano, lo es el temor para la conservación del alma. Una vida cristiana sin temor es una vida religiosa sin un Dios viviente. Fui al diccionario a buscar qué significaba la palabra temor. Y ahí nos dice que viene del latín timor. Nos dice que es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que consideramos arriesgado, peligroso o dañoso para una persona. Es una presunción, una sospecha o un recelo de un daño futuro. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 19:23. Con el temor del Señor está la vida y el verdadero descanso. Cuando una mujer envejece y se da cuenta de que no hay ningún hombre que la quiera y la ame, es triste de verdad, porque ha fracasado en el propósito mismo para el cual fue creada, para ser ayuda adecuada para un hombre. La mujer que realmente conoce a Dios sabrá que la verdadera espiritualidad consiste en obedecer la palabra escrita de Dios, no en cultivar sus sensibilidades espirituales. Muchas veces confundimos la espiritualidad con nuestra sensibilidad femenina y es totalmente lo opuesto, es totalmente diferente. Sí, nosotras las mujeres tenemos una sensibilidad y tenemos como un don natural de percibir ciertas cosas, pero no podemos espiritualizarlas todas y que todo lo que percibimos viene del enemigo o que todo lo que nosotras analizamos lo vamos a llevar a un ámbito espiritual. Sí, hay cosas naturalmente que Dios nos ha hecho con una alta sensibilidad, pero no debemos aprovecharnos de esa sensibilidad para decir que es espiritualidad. Debemos tener claro esos dos conceptos para no caer en que somos demasiado espirituales y mejores que nuestros esposos. Bueno, voy a leer. La práctica hace lo terrible perfectamente terrible. En días pasados analizamos que la práctica hace al maestro. Entonces, a lo que nosotras nos practicamos, de eso nos vamos por decir, a graduar o a especializar. Entonces, ¿cuál es la práctica que hace lo terrible perfectamente terrible?
Muchas mujeres, para cuando llegan los 40 años de edad, están al borde de la inestabilidad mental. Han pasado varios años de su vida molestas con sus maridos, sintiéndose heridas diariamente y respondiendo con frialdad y amargura. En lugar de practicar siendo agradecidas y alegres, están practicando la amargura, así como la práctica le permite al pianista encontrar las teclas correctas sin esfuerzo o concentración. La mujer que practica el descontento encontrará sin esforzarse las notas de amargura cada vez que alguien la irrita. Está practicando, siempre practicando, perfeccionando su amargura y descontento. Ha practicado su amargura hasta que le sale de lo más natural y ella ni siquiera lo identifica. Generalmente, ella se describiría como una persona que se sostiene contra la soberbia y el mal. Ella hará lo correcto aun cuando más nadie lo haga. Con el paso del tiempo, su irritabilidad y depresión va creciendo y se da cuenta de que ya no es capaz de controlar su nerviosismo. Un día sus nervios sufren un colapso y ella pierde el control, gritando como una loca e insultando a sus seres queridos con apelativos terribles. Ella dirá que simplemente era un mal día con las hormonas, pero la familia dudará. La familia aprende a tolerar sus estallidos ocasionales y ella sigue practicando. Después de visitar al médico, se encuentra más calmada, más como es ella. El médico le ha cambiado su tratamiento, ahora mamá duerme más. Silencio, no despierten a mamá. Ella está pasando un mal día. La mujer trastornada espera que su familia la consienta y se ofende cuando ellos se portan como si todo en la vida anduviera perfectamente bien. Dios está visitando su alma con una podrición terrible llamada enojo. Al principio solo está enojada con su marido. Pasan los años y luego está enojada con toda la familia. Pasa más tiempo y vive enojada con el vecino, con la suegra, con su madre, con todos sus familiares e inclusive llega a estar enojada con la iglesia. Luego se enoja con el cartero, con el mesero, con el que la rodea. Siempre está practicando, siempre practica, perfeccionando su irracionalidad, enojada, todo el tiempo enojada, que puede terminar en la locura. Vamos a mirar Eclesiastés 10:13, que nos dice la palabra de Dios. Leamos desde el 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Nosotras las mujeres nos caracterizamos a veces por hablar y hablar y hablar, y a veces hablamos más de la cuenta, especialmente cuando pasamos cierta edad. Contamos y contamos, y a veces a lo que contamos le agregamos o le quitamos. Debemos tener cuidado y que Dios nos dé la sabiduría adecuada para portarnos, ¿sí?, a la altura, a la medida de que Dios quiere de nosotras. Vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar. Vamos a tomarnos un tiempo para analizar y para pensar. Acordemos que la paz es un fruto del Espíritu. Paz es esa presencia tangible de una sensación relajada, confiada, que experimenta una persona cuando todo anda bien, aun cuando las cosas no andan bien. Si tú eres una hija de Dios viviente, lo que más cerca está de ti, sabrán que en tu presencia se puede encontrar paz. El fruto del Espíritu no se asocia con tensión, con estrés, con nerviosismo, angustia o amargura. Nos dice en Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
La sabiduría es un don, sin embargo hay que pedirla para recibirla y Dios nos la da abundantemente. En Proverbios 9:10 la Biblia nos enseña, es clara y sencilla, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Desarrollemos nuevos hábitos. Cuando nos sintamos o te sientas que empiezas a desarrollar un espíritu crítico, detente, respira, hondo. Silenciosamente pide sabiduría, luego piensa en algo que tienes en tu lista de motivos de gratitud. Este es un hábito de remoldeo y con el tiempo la práctica hace al maestro. Tratemos con Dios en serio. Busquemos la definición de la palabra odiosa, que es lo contrario a caer bien, a la humildad, a la mujer prudente. La odiosa viene siendo como una necia. Busquemos qué significa odiosa, esa es la tarea. Aprendamos a aborrecer la posibilidad siquiera de llegar un día a ser culpable de serlo. Siempre que estemos mostrando irritación y culpando a otros, recuerda que la tierra entera se alborota por ser tú una mujer casada odiosa. Dice la palabra de Dios en Proverbios 30, del 21 al 23, porque por 3 cosas se alborota la tierra. Y la cuarta, ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada, odiosa, cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señor. Consultemos en las Escrituras acerca del temor de Dios. ¿Cuántas veces aparecerá? ¿Qué lección creemos que Dios pretende enseñarnos? ¿De qué manera reaccionamos diferente en nuestros retos diarios? Si realmente temiéramos a Dios, si temiéramos su ley de la siembra y la cosecha. Muchas veces solo analizamos la parte del temor como honra y respeto, y muchas veces nos vamos por el lado del respeto. Acordémonos que mucha gente respeta la Biblia, respeta como Dios es, respeta a Dios como creador, lo respeta en muchos ámbitos, pero no pasa de ahí. Cuando hay verdadero temor en nuestras vidas, nos da miedo cometer una falta o un pecado o irnos en contra de la voluntad de Dios, porque nos acarrean unas consecuencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese amor y de esa reverencia a Dios, pues realmente estamos aprobando con nuestras actitudes, con nuestros hechos y reacciones, lo que Dios aprueba en su palabra. Y también nos vamos a enojar con aquellas cosas que Dios le da enojo, le da ira, ¿cierto? Bueno, entonces, mis amadas hermanas, espero que en el día de hoy podamos haber entendido algo acerca de la sabiduría, ¿sí? Acerca de cuál es ese verdadero principio de la sabiduría. ¿Qué quiere Dios que seamos? Recordemos de la mujer sabia, ¿cierto? Que ella no da nada por sentado. Acordemos de la mujer de Proverbios, que nos dice que ella no está desocupada en casa, mirando para el techo o autocompaciéndose ella misma. No, ella está atenta de todo lo de su casa, inclusive hasta de sus mismos criadas está atenta que coman, ¿sí? Que duerman, de que al otro día hayan a labores. La mujer que está ocupada en casa, criando sus hijos, estando pendiente de que coman, de que duerman, no tiene lugar para la necesidad. Entonces, aprovechemos y pidamos a Dios sabiduría. Aprovechemos este tiempo para entender un poco más la palabra de Dios acerca de ser esa verdadera ayuda idónea. Y quiero dejarlos con esta frase. Ella estaba tan totalmente engañada que creía que su intuición femenina, sensibilidad y pasión eran espiritualidad. Dios les bendiga, mis hermanos.